buenos días. Vamos a hablar de este tema que justamente tiene mucho que ver con todo lo que ustedes hacen. Entonces, a veces, si comprendemos desde la parte más íntima de lo que sucede a nivel muscular, podemos llegar a entender mejor cuando, ustedes realizan un masaje. En este caso, esta es una de las tantas definiciones de fatiga que podemos encontrar, ¿no es cierto? Es decir, la imposibilidad de generar una fuerza, la requerida, o que es esperada, o para mantener una determinada fuerza. Es decir, si yo le digo a alguien que mantenga una fuerza máxima durante mucho tiempo, no lo va a poder hacer porque entra en fatiga, precisamente sus miofibrillas a través de las motorneuronas que recibe. El siguiente. Entonces, vamos viendo cómo, si nuestra energía tiene que ver con todo lo que es la potencia, o sea, el corredor de 50-100 metros, un saltador, ¿qué pasa? Utiliza rápidamente el ATP para producir el ADP y por eso es que la recuperación para volver a producir esta energía es muy rápida. Y es justamente gracias a la energía que está depositada en nuestros músculos. ¿Siguiente? Si en cambio la recuperación se hace a través de un mecanismo glicolítico, cuando interviene la glucólisis, que durante mucho tiempo se la llamó glucólisis anaeróbica, hoy ya está cayendo en desuso, porque nosotros no somos anaerobios, es decir, si nos sacan el oxígeno acá nos morimos. Por lo tanto, se habla más de glicólisis rápida o glicólisis lenta si lo que predomina es la parte aeróbica. En este caso, un corredor de 400-800 metros va a necesitar ese tipo de energía. Por lo tanto, cuando tenga una fatiga, la fatiga que se produce en nivel muscular, desde el punto de vista bioquímico, va a ser distinta la causa que la produce, no solamente la falta de esta energía, que es el agotamiento de ese glucógeno. Y por último, tenemos la tercera, es decir, el maratonista, el Ironman, que utiliza mucho los ácidos grasos y entonces le da mucha energía, pero cuando pierde el glucógeno, evidentemente se agota, ya pierde capacidad de velocidad. Por ejemplo, dos corredores de larga distancia, si uno se queda sin glucógeno a la media hora, evidentemente va a llegar caminando o apenas trotando, a diferencia del otro que pudo de alguna manera ir armando su sistema de cómo dosificar su energía a lo largo de esos 40 kilómetros que recorrió. El siguiente. Entonces, muy importante que la fatiga, si nosotros hacemos una actividad física, por ejemplo, nos vamos a correr y por supuesto que vamos a cansarnos, es decir, vamos a tener una fatiga. Es la fatiga aguda, es la fisiológica. Pero al día siguiente, si hicimos las cosas bien, o sea, descansamos y nos alimentamos adecuadamente, entonces lo que va a suceder es que con el tiempo nuestro organismo va a ir encontrando una situación cada vez mejor, porque nuestras células se van a ir de alguna manera recuperando rápido y logrando un estado de entrenamiento. Si eso no sucede, entonces estamos ante esta otra situación. Se produce un deterioro en el rendimiento, ya sea porque no nos recuperamos bien comiendo lo que necesitamos, o bien porque no descansamos las horas que ese organismo necesita para estar en un estado de supercompensación. Sí. Bueno, ¿cómo no? ¿Se ve mejor? Corramos la mesa. Dame ahora. O poner la cadena. Bueno, perfecto. ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno. El siguiente entonces. Pasamos. Por lo tanto, hablamos de que la fatiga aguda es una fatiga fisiológica. Es normal y es lógico que si hacemos un esfuerzo nos cansemos. Por eso es que esa fatiga se recupera. En 24 o 48 horas nosotros estamos listos para continuar con nuestro trabajo. El siguiente. Pero también puede ser no solamente aguda, puede ser subaguda, puede ser crónica.
La subaguda es la que se va acumulando como consecuencia de no haber hecho las cosas bien desde el comienzo, y entonces en esos mesociclos de trabajo que se realizan durante un estado de entrenamiento, uno va produciendo un deterioro progresivo. Y por lo tanto llegamos a esta fatiga que tiene otros síntomas, además de estar cansado, las contracturas que aparecen, los dolores en distintos lugares del cuerpo, algunos signos de tipo bioquímicos, y finalmente eso entonces necesita un poco más de recuperación, tal vez algunas semanas. Finalmente llegamos a esta última instancia, que es la crónica, es la que no deberíamos llegar nunca, producida como consecuencia del sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no es igual a intensidad, el entrenamiento es dosificación. Y si no se respetan los momentos de dosificar un entrenamiento, se llega justamente al estado de la fatiga crónica, que realmente muchas veces el deportista que llega a este tipo de fatiga debe abandonar el deporte, porque la recuperación se puede hacer en 6 a 8 meses o bien no se logra nunca. Y eso es lo que nosotros nunca debemos llegar. Tenemos que detectarlo rápidamente, porque ya hay otros tipos de trastornos que pueden ser simpáticos o parasimpáticos de acuerdo entonces a las características de ese tipo de fatiga crónica. Siguiente. Como ustedes ven entonces, la fisiológica es la que conocemos de todos los días, la subaguda, la que nos va deteriorando el rendimiento, pero la podemos solucionar, y finalmente la producida como consecuencia del sobreentrenamiento. Bien. Dentro de lo que es la fatiga aguda y subaguda, entonces, ¿qué vamos a encontrar en el músculo cuando alguien empieza a tener este tipo de fatiga? Vamos a encontrar que hay ruptura del tejido conectivo. Sabemos todos que el músculo está rodeado, ¿no es cierto?, por su tejido conectivo, ¿no? Por el tanto hablamos del endomicio, del inicio, del epimicio. Entonces, ese tejido conectivo se va rompiendo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esté en silencio ese celular? Entonces, ¿cómo logramos que nosotros lo podemos objetivar a través de un análisis de orina, donde vemos hidroxiprolina y hidroxilisina, que son justamente los marcadores que nos están diciendo que hay ruptura del tejido conectivo? Un simple análisis de orina. Se produce, ustedes conocen muy bien cómo es el mecanismo de la contracción. Bueno, la línea C se desestructura. Aparece ruptura de la membrana muscular, y eso trae una observación a nivel, por ejemplo, bioquímico. Por ejemplo, un análisis de sangre aparece la CPK alta. Entonces, cuando la CPK está alta, es porque la membrana celular aumentó su permeabilidad, pero también hubo rupturas de esa membrana celular. Y en fin, hay alteraciones en todo lo que es esa estructura de la miofibrilla, hasta que se descentraliza incluso la miocina. Entonces, toda una serie de trastornos que nosotros no lo vemos, pero que el deportista o la persona que hace deporte dice: estoy cansado. Miren ustedes qué importancia es cuando alguien dice: estoy cansado. Sigamos. Entonces, anda pasando lo que como ustedes ven, dentro de las causas de fatiga hay muchas. Tenemos el estrés oxidativo producido por los radicales libres. Estamos siendo atacados entre 100 a 150.000 ataques por día de radicales libres, por la contaminación ambiental, por la radiación, por una serie de trastornos en el medio ambiente que justamente nos está produciendo un perjuicio si nosotros no nos defendemos. Pérdida de la homeostasis que tiene que ver con el calcio. El calcio es muy importante, pero tiene que trabajar muy bien, ¿no es cierto? Cuando llega una información desde el tejido nervioso, todos sabemos que se encuentra ahí en el retículo sarcoplasmático, llega entonces el impulso nervioso, el calcio sale, va a un lugar de la troponina para que se produzca justamente ese mecanismo de la contracción adecuadamente. Pero si el calcio tiene dificultades para recuperarse, o sea, para volver al retículo sarcoplasmático, hay un problema en la recuperación. O sea, no se relaja ese músculo. O bien, puede suceder de que el organismo necesite más calcio porque hay un problema en el potencial de acción. Entonces, todo eso son mecanismos íntimos que suceden en el músculo, y sin embargo, la persona nos dice: estoy cansado nada más.
Puede haber lesiones musculares, hay acumulación de productos metabólicos, por ejemplo. Ustedes saben que todos decimos, uy, tenemos mucho ácido láctico. En realidad no es el ácido láctico el que nos está produciendo el ardor muscular, es el hidrógeno de ese lactato que se desdobló. Entonces, el hidrógeno es el que nos está produciendo ese tipo de dolor y fatiga en algún tipo de deporte que no tiene nada que ver con el maratonista. La fatiga del maratonista o del corredor de larga distancia es por falta de su combustible, en este caso, que es el glucógeno. En cambio, los velocistas tienen este otro tipo de causa como consecuencia de la fatiga. Entonces, y desde el punto de vista funcional, puede ser central o puede ser periférica. Periférica es todo lo que viene desde la zona, digamos, la central, mejor dicho, desde el sistema nervioso. Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso hacia que va a producir la contracción muscular, a eso lo conocemos como fatiga central. Y la periférica es lo que se produce desde la entrada de ese impulso en el músculo hacia adentro. Sigamos. Entonces, la fatiga, puede ser aguda o puede ser subaguda también, puede deberse, en este caso tenemos que hablar más de subagudo que agudo, por falta de alguno de estos elementos o por acúmulo de otros. Si nosotros tenemos que el ATP no lo recuperamos rápidamente, a pesar que el ATP siempre hay en el organismo, entonces, pero sí que es la fosfocreatina, que cuando se rompe se transforma, ¿no es cierto?, en creatina, entonces, y aumenta el fosfato inorgánico o el fosfato inorgánico, ese fosfato inorgánico va a ir justamente a entorpecer el mecanismo de la contracción. El glucógeno, si falta el glucógeno, evidentemente en los deportistas de larga duración, como les dije, también problemas con los iones, el sodio tiene mucho que ver, el potasio tiene mucho que ver. Si el potasio está fuera de la célula, la está manteniendo hiperexcitable. El potasio tiene que, así como entra, tiene que salir. Y lo mismo pasa, mejor dicho, el sodio que entra y sale, y el potasio tiene que entrar. Y eso se logra gracias a una bomba. Una bomba que permanentemente hace que se movilicen tanto el sodio como el potasio. Si esa bomba no funciona bien, por alteraciones que tienen que ver con la fatiga, por ejemplo, bueno, hay problemas en la contracción. El agua, muy importante, porque si nosotros nos deshidratamos, aumentamos la temperatura, y la temperatura nos trae algún trastorno a nivel muscular. Los aminoácidos, algunos aminoácidos tienen mucho que ver, por ejemplo la tirosina, que tiene que ver con los neurotransmisores, por ejemplo el triptofano, que tiene que ver con la serotonina. Bien, y en cuanto a acúmulos, como les decía, el hidrógeno, el que tiene que ver porque si aumenta el hidrógeno por consecuencia del ácido láctico, entonces ese hidrógeno va a atacar y va a entorpecer la contracción, igual que el fosfato inorgánico, igual que el amonio, igual que el potasio, como dijimos recién, y los radicales libres. ¿Sí? Entonces, todo lo que venga desde el cerebro hacia el músculo, eso es fatiga central, ¿no es cierto? Y lo que pasa allá dentro de la masa muscular, ahí hablamos de fatiga periférica. ¿Sigamos? Bueno, entonces, miren ustedes hacia dónde hay que ir a buscar a veces las causas de fatiga. Y simplemente nos dijeron, estoy cansado. Siguiente. Todo ese mecanismo puede ser alterado. Desde que llega la información, pasa por los túbulos en T, llega a estimular el calcio que tiene que ir justamente a unirse a la troponina para que la tropomiosina haga este movimiento. Les digo todo esto así con estos nombres porque ustedes lo conocen. Yo he escuchado las clases acá de nuestro querido Bernier, que son realmente clases de anatomía muy interesantes. Así que doy por descontado que ustedes todo esto lo conocen. Bueno, el siguiente. Y entonces, la miofibrilla está protegida por proteínas. ¿Para qué? Para que justamente el mecanismo de deslizamiento se haga en forma ordenada. Y tenemos proteínas que hacen como columnas, que tienen columnas verticales, y otras que están en esta forma. Entonces, esas columnas, que son proteínas, tienen que estar muy bien firmes para que justamente el mecanismo de la contracción sea también adecuado. ¿Sí? Acá tenemos los nombres. Si alguno quiere, después la presentación les queda. Así que todo lo que es exosarcómero o endosarcómero tiene que ver precisamente con este tipo de proteínas cuyos nombres
sentido que lo nombremos porque tampoco se lo van a acordar cuando yo cambie de diapositiva. Siempre. Algo muy interesante que esto es muy frecuente, que es el dolor muscular tardío o DOMS, ¿no? Y esto se produce generalmente cuando alguien hace mucho que no hace actividad física y un día dice, bueno, no voy a correr, hace tanto que no voy a correr, ¿no? No voy a correr. Y bueno, la verdad que me siento bien, voy a correr 1 kilómetro, no, pero puedo 2, puedo 3 también. Bueno, termino con 5. La verdad que me siento bárbaro. Al día siguiente no se puede mover. ¿Qué me pasó? Sí, claro, hace 5 años que no hace nada, ¿no? Y a las 48 estoy peor. Entonces, esto se lo conoce como el dolor muscular tardío. Son aquellas personas que se inician en un entrenamiento, algunos que, como yo les decía en el ejemplo, o si no, otros que modificaron los músculos. Es decir, por ejemplo, un nadador está acostumbrado a hacer un solo estilo, supóngase crawl. Y un día decide, bueno, vamos a empezar con estilo espalda o pecho, ¿no? Perfecto. Al día siguiente le duelen todos los músculos que empezaron a trabajar, que antes no trabajaban de esa manera. Entonces, también ahí aparece ese músculo o ese dolor muscular tardío. En algún tipo de ejercicio, los ejercicios excéntricos, ¿no es cierto?, lo que se hacen en contra de la contracción, ¿no es cierto?, y nos estiramos. Por ejemplo, esto es un movimiento excéntrico, yo contraigo el músculo a medida que me estiro. Los ejercicios, algunos pliométricos, entonces todo esto, o los entrenamientos con sobrecarga, también pueden producir el dolor muscular tardío. Sigamos. Y aquí es donde yo les decía que atacan estos elementos que se producen como consecuencia de la actividad. Si estamos hablando de deporte, de preponderancia bien de tipo explosivos, como ser el ATP-CP, ¿no es cierto?, la creatina fosfato y el ATP, todo lo que se llama ese fosfágeno, por ejemplo, que es el corredor de 100 metros, el saltador, el explosivo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a acumular fosfato inorgánico, y ese fosfato inorgánico va a atacar acá, justamente en donde está la unión de la miosina, de la cabeza de la miosina, que es la que tiene la actividad de romper el ATP para producir energía, para producir 7,3 calorías. Entonces, el fosfato, cuando se acumula en demasía, que esa persona que está haciendo ese deporte explosivo no hace las pausas que correspondan, va a acumular el fosfato y le va a producir un trastorno de fatiga, pero porque actúa a este nivel. En cambio, el corredor de 800 metros, o aquellos que utilizan más la glucólisis, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer mucho ácido láctico que se desdobla en hidrógeno, y el hidrógeno va a interferir con el mecanismo del calcio-troponina, va a atacar acá. Entonces, utiliza otro mecanismo, es otro tipo de ejercicio y está actuando en contra de la contracción, pero a otro nivel. Uno es el nivel calcio, troponina calcio, y el otro es en la cabeza de la miosina. Sigamos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, el túbulo T, lo vamos pasando rápidamente, y fíjense cómo estos elementos que tienen un nombre, diacilglicerol, etc., cómo todo este movimiento, si se hace coordinadamente, permite que el calcio salga del retículo sarcoplasmático. Pero si hay un problema, justamente, en todo este mecanismo que se utiliza en forma muy, digamos, prácticamente entra y sale porque el retículo sarcoplasmático hace este movimiento y permite la salida del calcio. Si hay algún elemento dentro de los tubos de T cuando llega el impulso que interfiere en todo este tipo de enzimas que hay acá, que se llama inositol, por ejemplo, entonces este mecanismo se ve alterado y el calcio no sale con tanta facilidad del retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, se produce una alteración en el calcio, y ese calcio a su vez va a traer otro trastorno a nivel de la bomba de calcio y potasio. El potasio queda afuera, el potencial de acción se altera. Sigamos. El músculo entonces puede tener o bien alguna alteración que se inhibe, no el músculo sino el sistema nervioso, a través de lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestra corteza. Ahí tenemos las fotoneuronas alfa. Entonces,
se hablan las motoneuronas unas con otras y el lenguaje que utilizan son los neurotransmisores. Entonces, cuando utilizan serotonina, dopamina, noradrenalina, las catecolaminas, ese es el lenguaje que utilizan las neuronas para poder comunicarse. Entonces, puede haber una inhibición, por ejemplo, porque alguno de esos neurotransmisores está alterado, en consecuencia la información que sale desde ahí no va a ser la adecuada. O también en las motoneuronas que están en la médula, en el sistema nervioso central, alguna inhibición de ese nivel. Pero también el músculo tiene mecanismos de inhibición. O sea, se inhibe cuando aparecen metabolitos como el ácido láctico, en este caso desdoblado, como les dije recién, o el potasio, aumentado el potasio, o lo que se llama el ácido araquidónico. Todo eso, ¿qué hace? Cuando aumentan el músculo, alteran el metabolismo. ¿Por qué? Porque hay una serie de sistemas nerviosos, digamos, de fibras nerviosas que están saliendo desde el músculo, que son el número 3 y el número 4, las filas 3 y 4, que son inhibidoras y se estimulan precisamente por esto, por el lactato, por el araquidónico, el potasio. Entonces, a eso se lo llama, como tiene que ver con el metabolismo, se lo llama metaboreceptores. El siguiente. A nivel de los deportes de resistencia, la alteración se produce a nivel de la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular, como consecuencia justamente del trabajo de larga duración, aumenta mucho las fosfolipasas, que son enzimas que nosotros tenemos en las membranas, se van produciendo como consecuencia del ejercicio y como consecuencia de la fatiga. Pero estas fosfolipasas están justamente producidas o aumentan más cuando aparecen los radicales libres. Y en los deportes de larga duración, uno de los problemas que nosotros tenemos es el aumento de los radicales libres. Por eso están indicados los antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides, etc. Entonces, cuando se lesiona la membrana, aparecen los radicales libres y atacan a los lípidos de la membrana. La membrana, ustedes saben que es una membrana, es una capa lipídica, ¿no es cierto? Además de proteínas. Bueno, esos lípidos son oxidados, son atacados y se rompe la membrana. Entonces aparecen, cuando sacamos sangre para hacer un análisis de una fatiga que nosotros sospechamos, aparece la CPK alta, por ejemplo, u otra enzima como la láctico deshidrogenasa. En consecuencia, como ustedes ven, acá tenemos otro problema, pero que no tiene nada que ver con la fatiga producida en los otros deportes de otras características. Sigamos. Entonces, como vimos, en la fatiga central puede hacer un fallo arriba de la neurona, se inhiben los usos neuromusculares, la terminación nerviosa, se deprime la excitabilidad de la motoneurona por esos metaboreceptores que vimos, se altera la transmisión del impulso nervioso, entonces hay una falla. Todo lo que sucede antes de la sinapsis cuando llega a la placa mionuclear. Sigamos. Sí. No, lo que pasa con las caries es otra cosa. Nosotros tenemos gérmenes en nuestras caries y esos gérmenes atacan a las válvulas cardíacas, por ejemplo. Por eso hay endocarditis producida por las caries. O si no, atacan también al músculo y pueden hacer atacar, en el caso, a las membranas, o pueden también, como usted dice, puede atacar a la penetración. En general, cuando uno tiene caries, está más predispuesto a tener desgarros musculares. Por entonces hay una lesión a nivel de la membrana y se rompe el músculo con mayor frecuencia. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, la motivación es fundamental. Yo puedo levantar una fuerza máxima, pero si a mí hay algo que me motiva, yo puedo levantar más todavía de lo que mi músculo me permite o que mi sistema nervioso central me dice. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de esa mamá que levanta el coche, ¿no es cierto?, para salvar a su hijo. Bueno, eso, en otras condiciones la mamá no hubiese podido nunca levantar un coche. Sí, ok, pasamos. Entonces, muy importante la motivación que se mide con un test psicológico. Sigamos. Las alteraciones del sobreentrenamiento, alteraciones hormonales, alteraciones del sistema nervioso,
de las llamadas interleuquinas. ¿Qué son interleuquinas? Son proteínas que aumentan cuando hay un proceso inflamatorio. Cuando nosotros tenemos fiebre, aumenta la temperatura, aumentan las interleuquinas. Cuando nosotros tenemos alguna lesión a nivel muscular, también aumenta. Entonces, esas proteínas son inflamatorias y nosotros entonces tenemos que de alguna manera tratarlas ante el aumento de estas proteínas. Sigamos. El sobreentrenamiento puede ser de características simpáticas o parasimpáticas. O sea, el deportista le puede decir a ustedes, bueno, estoy cansado, me cuesta levantarme a la mañana. Hay otro que se levanta rápido porque no puede dormir. Dos cosas diferentes. Uno tiene un estímulo parasimpático y el otro tiene un estímulo simpático. El que tiene una fatiga por estímulo simpático va a tener sudoración nocturna, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte adrenérgica, ¿no? Disminuye el peso corporal, es como si tuviese un hipertiroidismo, aumento del metabolismo, anormalidades en el electrocardiograma. En cambio, el que tiene un efecto parasimpático, entonces va a tener disminución de la frecuencia cardíaca, tiene anemia, tiene problemas digestivos, porque el parasimpático tiene que ver con la inervación del aparato digestivo. Es totalmente diferente entre los dos casos de sobreentrenamiento de fatiga crónica, siempre. Así que lo más importante entonces es que esos neurotransmisores, como son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, bueno, también están alterados cuando hay un caso de fatiga crónica o de sobreentrenamiento. Hacemos el siguiente porque esto está más complicado, pero los aminoácidos que están implicados en la fatiga fundamentalmente es el triptofano, porque el triptofano, que se encuentra por ejemplo en las pastas, el triptofano transforma o permite que se transforme en serotonina. Y la serotonina es la que ingresa al sistema nervioso y produce sueño, cansancio. Entonces, cuando uno dice, vamos a darles aminoácidos para recuperadores, ¿qué son los recuperadores? Los aminoácidos conocidos como aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque hacen de barrera para que no entre tanto triptofano al cerebro y se transforme en serotonina. También tenemos el aminoácido de tirosina, que tiene que ver con la dopamina y con la noradrenalina y la adrenalina. Sigamos. Bueno, este sería el mecanismo. Acá, cuando uno está trabajando en un deporte de alto rendimiento, de larga duración, las grasas, o la albúmina, como el combustible que se está utilizando son los ácidos grasos, la albúmina entonces es utilizada para que los ácidos grasos sean transportados por la albúmina, y cuando normalmente este camioncito llevaba triptofano, el triptofano queda desplazado, al quedar libre en el plasma, entra al sistema nervioso y se transforma en serotonina. Si yo doy aminoácidos de cadena ramificada, hago una barrera aquí. Sigamos. Bueno, sigamos pasando rápido entonces. Como ustedes ven, todas estas son situaciones de fatiga. Contracciones, distensiones, desgarros, todo esto. Sigamos. Pasando rápido. Sigamos. Pasamos. Acá están las interleuquinas, que yo les decía, que son los que atacan y aumentan durante la fatiga. Sigamos. Pensemos que una persona que es un sedentario tiene apenas 18 gramos por kilo de músculo. Cuando está entrenando duplica la cantidad. Ya estamos. Bueno, sigamos. ¿Más? Esto, pasarlo. Un poquito más, yo quisiera llegar a algo más. Un poquito más, esto es complicado, pero bueno. Sigamos. Fíjense, diferencia en contracturas, que son contracciones exageradas de la fibra, a diferencia de los calambres, que no es involuntario y tarda más tiempo en desaparecer, ¿no? Y hay muchas causas que ustedes lo conocen más que yo de las contracturas y de los calambres. Sigamos. El calambre entonces es involuntario, aparece en forma brusca, causa dolor y puede originarse por muchas causas. Sigamos. Entonces, todas estas son las causas que nosotros vimos. El sobreentrenamiento, el entrenamiento cuando hablamos nada más que de intensidad, el estrés o distrés y la mala alimentación. Sigamos. ¿Recuperamos la fatiga cómo? Con recuperaciones dentro de la sesión de entrenamiento o después, ¿no? Sigamos. Estos todos son los masajes que ustedes conocen. Sigamos. Los beneficios del masaje en la recuperación, muy importante, que es lo que van a desarrollar durante todo el congreso seguramente. Sigamos. Pero también hay otros tipos. Esto, repito, es todo lo que ustedes saben.
Pero yo quería llegar a esto, ¿no es cierto? Que también hay otras técnicas que colaboran con esto, que son las técnicas del sauna, digamos, que la utilización del frío, hoy se utiliza muchísimo el frío. Acá hemos hecho nosotros los Juegos Odesur en Bolivia con la presoterapia y vimos cómo el antes y el después era significativo en la recuperación. Y la oxigenoterapia hiperbárica, que también es muy importante y se utiliza como parte de la recuperación. Así que prevención, tratamiento del sobreentrenamiento, tenemos muchas cosas para poder hacer, mucho que ustedes pueden hacer. Nosotros los médicos podemos dar indicaciones y dar alguna medicación o algunos, como decía, suplementos, etc. Pero es muy importante lo que ustedes pueden hacer para mejorar el estado de fatiga. La fatiga tiene muchas causas, como ustedes vieron. A mí no me alcanza media hora para poder explicárselo. Por eso, lamentablemente, tuvimos que pasar por todo esto. Pero piensen ustedes que es muy importante que el atleta o el deportista o todos nosotros tengamos las horas de sueño adecuadas, que tengamos buena alimentación, que controlemos nuestro peso, que estemos bien hidratados, que nos recuperemos rápido y que nuestro estado de ánimo sea bueno. A pesar de la situación que vivimos, que tengamos buen estado de ánimo para poder pasar este estado de fatiga. Bueno, muchas gracias.